Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Toda la tierra hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: «Vamos a preparar ladrillos y a coserlos». Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento y dijeron: «Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra». El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo: «Son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo». El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34, al capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles». Y añadió: «Os aseguro que algunos de los de aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura continuada del evangelista Marcos, tomamos hoy el capítulo 8, versículos 34, hasta el capítulo 9, versículo 1. Nos encontramos con el texto evangélico que más conversiones ha suscitado en 2000 años de historia cristiana. El testimonio, especialmente de los santos, habla de cómo ellos en su época, en su tiempo, al escuchar el evangelio que hoy meditamos, lo llevó a conversión. Son 3 sencillas enseñanzas que nos tienen que poner a pensar, pero enseñanzas monumentales que solo se pueden comprender desde la fe.
La primera enseñanza es la del seguimiento de Jesús. En efecto, afirmará el Hijo de Dios a sus discípulos: si quieren ser discípulos míos, si quieren ser auténticos cristianos, niéguense a sí mismos. Esto es, aprender a desplazar el yo personal, aprender a morir a la voluntariedad propia del orgullo, del amor propio. Y en segundo término, cargar con la cruz de cada día. Cargar la cruz es asumir el Evangelio en su radicalidad, amar a quien me cuesta amar, perdonar a quien me duele perdonar, servir a quien no me nace servir, ayudar o colaborar. Son las dos condiciones fundamentales para ser un verdadero cristiano, discípulo de Jesús: negarnos a nosotros mismos y cargar con la cruz, que es vivir el Evangelio en toda su verdad. Pero hay una segunda enseñanza. A manera de advertencia, Jesús afirmará: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y es que nos pasamos nuestra vida buscando un sustento económico, buscando una seguridad material, buscando un seguro de salud, seguro de educación, seguro de desempleo, seguro contra robo, una jubilación económica para una pensión en la vejez. Buscamos permanentemente asegurar, salvar nuestra vida. Y Jesús nos hace una advertencia: mientras más te encierres en ti mismo, mientras más te encierres en tu bienestar, más lejos estarás de alcanzar la verdadera vida. Quien quiera salvar su vida la perderá. Pero a renglón seguido, en esta segunda enseñanza nos hace una promesa, bendición: solo el que entregue su vida cada día, por mí, por Cristo y por el Evangelio, la salvará, la encontrará, será iluminado. Que la vida humana no se nos dio para guardarla de manera narcisista y egoísta. La vida humana se nos dio para iluminar, amar, servir, donarnos a los demás. Que en esa donación alegre y generosa encontramos la salvación del alma y la felicidad para nuestra vida personal. Recuérdalo que nunca un egoísta será feliz, por más que el mundo, la publicidad, los medios de comunicación, todo en la cultura moderna te diga: piensa en ti en primer lugar. Nos hemos llenado de un mundo de solitarios, de insatisfechos, de infelices, porque hemos creído el falso evangelio del mundo. En una tercera enseñanza, Jesús afirmará: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Para qué ser tan exitoso profesionalmente? ¿Para qué haber acumulado tanto dinero? ¿Para qué haber estudiado tanto en la vida, si al final esto no te va a dar para salvar el alma en la vida eterna con Dios? Que el Señor te bendiga en este día y te ayude a iluminar tu existencia y el sentido de tu vida, y te bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo superar el sufrimiento? En febrero, cuando celebramos la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, en la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, te invitamos a una temporada de reflexiones. Algunos pensadores dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es evitable. Al iniciar un nuevo año de retos en la economía, la familia, la sociedad, la salud, aprende que nadie como Jesucristo sufrió física, emocional y espiritualmente como Él lo hizo. Nos enseñó un camino para canalizar y superar el sufrimiento. Pero sobre todo, nos dio grandes lecciones para encontrar fortaleza, paciencia y esperanza más allá de la adversidad. Encuéntranos todos los martes y jueves de febrero a las 9 a.m. en vivo, en Facebook Live y YouTube, en Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!